El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Mario Villarreal y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Uno de los temas que preocupa y mucho, que hasta hace poco fue la principal preocupación de los venezolanos, la inseguridad, se ha internacionalizado. De eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. En 2016, la organización Paz Activa ya hablaba acerca de la amenaza real a la estabilidad política y social de nuestro país, del fenómeno denominado como las megabandas. En un trabajo realizado por el periodista Javier Ignacio Mallorca para el Observatorio de Delito Organizado, resaltaba en aquella época que los toques de queda, que eran anteriormente una de las expresiones más palpables de monopolio de la fuerza reservada del Estado a través de instituciones castrenses, eso se rompió a partir del 89 con el Caracazo, más tarde con las intentonas golpistas. Y se conformaron estos grupos criminales que desafiaban al Estado, generando violencia criminal de alta intensidad que erosionaba la legalidad y la solvencia de las instituciones. Eso ya en 2016. El fenómeno, insistimos, se ha internacionalizado. De hecho, recientemente escuchamos leímos información sobre la alianza entre el denominado Tren de Aragua de Venezuela con la organización criminal más grande de Brasil, conocida como Primeiro Comando da Capital de Roraima. Para hablar acerca de estos temas, saludamos a alguien que conoce perfectamente el fenómeno. Luis Cedeño forma parte de la organización Paz Activa, viene analizando esto de las megabandas. Gracias por atendernos, muy buenos días. Sí, buenos días, gracias por tu llamada. Nosotros claramente desde el 2016 que desarrollamos esta investigación era porque, tradicionalmente en Venezuela digamos que las bandas que conocíamos eran pequeñas bandas vinculadas a su sector, ¿no? Y eran bandas de 8, 10, 12 miembros, ¿no? Lo que viene a complicar la situación realmente es toda esta política de las zonas de paz que se impulsó desde el Estado, ¿no? Y eso fue un error táctico de gravísimas consecuencias que estamos sufriendo ahora, porque eso es el génesis de la megabanda, ¿no? Nosotros llamamos megabanda porque hay otro término a los que se refieren cuando son bandas criminales muy grandes, que les llaman las maras como en Centroamérica, como la Mara Salvatrucha, Calle 18, etcétera, que son, como tú bien lo dices, las maras tienen carácter internacional. Estas maras tienen 100, 200,000 miembros en varios países, ¿no? Nosotros no llegamos, no habíamos llegado al estatus de mara porque la megabanda, tal como la definimos nosotros aquí en Venezuela, es un grupo que se consolida a partir de esa política de zonas de paz que le allanan el camino a estas bandas a consolidarse, a unificarse y crear grandes zonas de control, como lo tienen en Caracas, el Coqui, la 905, en Petare Huilense y el Tren de Aragua en todo el eje de la autopista regional del centro. El hecho de que se haya internacionalizado no es de extrañarse. Eso también va montado sobre las olas migratorias venezolanas que está experimentando, ¿no? Los venezolanos migran, pero dentro de esos venezolanos también migran venezolanos con carrera delincuencial.
Y asimismo, como estas personas migraron, estos delincuentes migraron, por las mismas razones que migra cualquier venezolano, por falta de oportunidades, en este caso falta de oportunidades delincuenciales. Y por supuesto, al migrar pudieron hacer estos contactos con estas bandas criminales de otros países, en este caso Brasil, pero apuesto también que han hecho contacto con bandas criminales en Colombia, en todos estos destinos, digamos, de migrantes venezolanos. Y sobre esos grupos de migrantes, esos flujos migratorios, otros delitos se van construyendo, que son de carácter internacional, como es, por ejemplo, uno de los que nos más preocupa, que es el tráfico de personas y trata de personas. Citábamos en este trabajo de Paz Activa a Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, quien está al frente del portal crímenesincastigo.com. Lo tenemos vía Skype. Javier Ignacio, gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, María Alejandra, un placer. Un gusto conversar contigo. Escuchabas a Luis Cedeño hace algunos minutos. Yo te pediría un comentario acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Preocupa y mucho. Desde el año 2016, comentábamos este informe, este reporte en el cual tú apareces, ya se advertía sobre la amenaza real a la estabilidad política y social de nuestro país, de estas bandas delictivas que ahora se han internacionalizado. ¿Qué puedes comentarnos? Javier Ignacio, te escuchamos. Sí, María Alejandra. Bueno, hay varios elementos o factores que han ocasionado cambios en la realidad descrita en ese primer informe. Uno de ellos lo refería Luis Cedeño cuando hizo uso de la palabra anteriormente, y tiene que ver con el tema migratorio. Pero unido a esa migración masiva de venezolanos, entre las cuales o en la cual se solapa la migración de delincuentes pertenecientes a estos grupos que hemos denominado megabandas. Allí hay también un proceso de desplazamiento ocasionado por las operaciones de liberación del pueblo, las que han llamado de esa forma desde el régimen, que luego le cambiaron el nombre, pusieron Operación de Liberación Humanista del Pueblo, pero que en todo caso mantuvieron el formato, incluso cuando formalmente dejaron de hacerlas, continuaron con las mismas prácticas de estas tácticas de saturación, hasta finales del año pasado, que tuvimos información de una que se hizo en Carabobo. Toda esta manera de proceder ocasiona desplazamientos de la delincuencia adentro del territorio nacional y también hacia el exterior. Y de manera que algunas bandas que estaban incorporadas al informe que se elaboró en 2015, si la memoria no me falla, pues algunas han desaparecido, se han fusionado con otras estructuras que lograron, digamos, adaptarse a la circunstancia de política y de seguridad. Y bueno, a la vuelta de unos 5 años, la Policía Nacional Bolivariana hace una especie de survey de grandes grupos delictivos, encuentra más o menos la misma cantidad de estructuras que habíamos detectado en ese primer informe, pero en otras localidades y con otros nombres. Solamente unas 4 o 5 lograron perdurar. Entre ellas llama la atención las bandas del Estado Zulia, que han demostrado mucha resiliencia, entre otras porque eran grupos muy grandes y siguen siéndolo. Esos grupos dejaron gente en el Estado Zulia, expandieron su cobertura geográfica dentro de esa región y mudaron parte de sus centros de operaciones hacia localidades de Colombia. Estamos hablando de Los Leal, de Los Meleán, y de una derivación de la banda de Los Leal, que es la de Yeico Masacre, ya bastante conocida, que también tiene un pie en Colombia y otro
en el estado Zulia, y también se han extendido hacia otros estados del occidente del país. Esto lo sabemos por razones de formas de operar. Pero otras bandas, como la de este señor que conocemos como Culón, que operaba en, Cagón le llaman, y me disculpan la palabra, pero así es como lo denominan. Él operaba en el municipio Libertador de Caracas, y a propósito de estas operaciones de liberación del pueblo, mudó su estructura hacia sectores rurales del estado Trujillo, donde, bueno, ha venido extorsionando incluso a contratistas de la industria petrolera, y ha ocasionado paralizaciones momentáneas de estos subcontratistas. Entonces es una situación digna de análisis. Estos son factores que, digamos, han cambiado con respecto a aquel primer documento que emitimos en el año 2015-2016. Justo quería preguntarle a Luis Cedeño sobre las características de aquellas megabandas que ustedes identificaron inicialmente y las que hoy ya se han internacionalizado y tienen actividad conocida en países como Perú, Colombia y recientemente Brasil. ¿Qué puede comentarnos sobre incluso el número, los integrantes de estas organizaciones? Lo escuchamos. Sí, Alejandra, el tema de la megabanda es que va adquiriendo mayor especialización en la medida que va creciendo, ¿no? Me refiero a que inclusive una de las cosas que empiezas a observar es que, bueno, mira, hay un componente femenino importante en esas megabandas, y es porque la megabanda, en la medida que va creciendo en su número y especializándose en funciones, o lo que sería la división del trabajo, por decirlo de alguna manera, va, por supuesto, ampliando sus áreas de acción. Justamente en la medida que las megabandas se van consolidando, se van pareciendo muchísimo a las estructuras corporativas o militares, ¿no? Es interesante cómo se organizan de alguna manera en una forma piramidal, ¿no? Que por supuesto confiere rangos, ¿no? Y esos rangos, por supuesto, responden a rangos superiores. Entonces hay una estructura, digamos, organizativa que responde muy parecidamente a un régimen, digamos, de milicia, ¿no? Eso es por cuestiones de orden, ¿no? Y por cuestiones también en la medida que se va ampliando las megabandas. Interesante también es el uso y la promoción de estas megabandas, que ya, por ejemplo, las maras ya tienen un uso amplísimo de las redes sociales y de la promoción de sus actividades. De la misma manera, digamos, estas megabandas han adquirido su personalidad, su identificación, y han creado su narrativa sobre las redes sociales. Eso es interesante porque empieza la banda a crear un espacio en el consciente colectivo de la nación, ¿no? Y ya escuchamos, digamos, estos personajes, estos jefes de banda, ya se convierten en figuras, inclusive del realismo mágico de del sincretismo de la delincuencia. Fíjate que inclusive hay cortes malandras, hay todo un tema de inclusive cuasi religioso con, digamos, líderes que han caído, y bueno, se ha formado toda una subcultura en la medida que la megabanda ha evolucionado. Eso es un rasgo bien interesante, y por supuesto la ampliación de las actividades delincuenciales que incluyen delincuencia organizada internacional, porque obviamente la megabanda ya es delincuencia organizada por su volumen, por su estructura, etcétera, etcétera, por su duración en el tiempo, que ya decía Javier, hay bandas que han perdurado y han tenido una resiliencia increíble frente al Estado. El Estado no ha sido capaz de disminuir su presencia
geográfica ni numérica, ni ha podido atrapar a sus líderes principales. Entonces, eso interesante, ya te comentaba sobre crímenes como tráfico y trata de personas, pero vamos a incluir crímenes internacionales como el tráfico de mercancías, el tráfico de drogas, el tráfico de materiales estratégicos, como el coltán, como la gasolina, como inclusive el oro, los diamantes y todas estas cosas, todas estas digamos, materias de extracción estratégicas y bueno, como bien decía Javier, probablemente ya algunas de estas megabandas incursionan, inclusive no solamente en términos de extorsión a grandes empresas, sino inclusive yo me imagino que están entrando en negociaciones de protección, inclusive en invirtiendo las mismas bandas en negocios legítimos de sus regiones. Pero ulteriormente quiero resaltar que se han convertido en benefactores de sus comunidades. Eso es importantísimo resaltar, porque en la medida que el Estado no asiste a las comunidades y la megabanda sustituye ese rol del Estado, distribuyendo bienestar, sea a través de comida, sea a través de medicina, sea a través de espacios recreativos, espacios públicos, empieza a generar un rol que sustituye al Estado y, por supuesto, compite con las lealtades de los ciudadanos. Me permiten ambos, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso les dejo la siguiente inquietud y quisiera tu opinión, Javier Ignacio, sobre lo que está ocurriendo con estas megabandas, digamos, la amenaza que significa la acción de estos grupos criminales para la sociedad venezolana y ahora, bueno, para todos los países de América Latina donde se han establecido. Ahora mismo pienso en el reciente enfrentamiento en la frontera con Colombia. Veíamos una declaración de la policía colombiana hablando acerca de un combate abierto que dejó víctimas, heridos, entre el denominado Tren de Aragua y el Ejército de Liberación Nacional, probablemente por el control del territorio. Yo les ruego permanezcan unos minutos más. Al regreso les doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando hoy acerca de este fenómeno denominado como las megabandas que, bueno, se han internacionalizado. Nos acompañan Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, también responsable del portal web crimenesincastigo.com, y Luis Cedeño de Paz Activa. Yo dejaba una inquietud, inicio con Javier Ignacio Mallorca, sobre la amenaza que significa la acción de estos grupos para los ciudadanos en Venezuela y en los territorios donde se han establecido. De hecho, si me permiten, me parece que tenemos declaración de un comandante policial de Colombia. Él confirmaba este combate o enfrentamiento, mejor dicho, entre el Tren de Aragua y el Ejército de Liberación Nacional de la Frontera, lo cual, por cierto, provocó el despliegue de la Fuerza Armada colombiana en este sector, como lo anunciaba el propio ministro de la Defensa. Vamos a escuchar a este comandante de la Policía Colombiana y yo le pediría un comentario a ambos. Bueno, un buen día para todos. Tuvimos otro lamentable hecho.
cerca a las 12 de la noche, enfrentamiento entre grupos delincuenciales del ELN, de acuerdo a lo que hemos podido recolectar, y el Tren de Aragua. De ese enfrentamiento resultó una persona muerta y hay una persona lesionada que fue trasladada a nuestros centros asistenciales. Las actuaciones de policía judicial se están llevando en este momento. Hemos podido establecer que son 2 ciudadanos venezolanos y de acuerdo a toda esta actividad estamos realizando la inspección del cadáver, estamos realizando nuestras entrevistas, todas nuestras actuaciones para tener la claridad que nos lleve a tener las evidencias claras para establecer el responsable directo que cometió este lamentable hecho. Bueno, el lugar de los hechos, aquí todo el escenario criminal se desarrolló en el lugar de los hechos en la trocha Los Mangos y finalizó aquí en la vía internacional. Desde las 12 de la noche están todas nuestras parte de las declaraciones del comandante de la policía colombiana. Javier Ignacio, quisiera tu comentario acerca de la amenaza real de la actividad criminal de estos grupos para los venezolanos, pero también, bueno, los ciudadanos de otras naciones donde ellos se han establecido. Te escuchamos. Sí, la primera amenaza, María Alejandra, se refleja en estos brotes de violencia. Claramente están asociados a los intentos de toma u ocupación de territorios que son ocupados por otras estructuras con las cuales no se ha podido lograr algún entendimiento previo. Porque estos grupos llegan a la violencia cuando no hay otro recurso. Es decir, van a la toma del territorio, se puede llegar a acuerdos de digamos, trabajo conjunto con el grupo que ya está, perfecto. Si no, van a la violencia. Y esta es una de las características que ha mostrado por lo menos el Tren de Aragua, pero también otros grupos como los del Zulia, que han entrado en violencia, por ejemplo, en sectores de Bogotá, en el Bronx bogotano, y también en Barranquilla, donde ha habido disputas entre Los Leal y su derivación, que es la banda de Yeco Masacre, disputas armadas. Y esto ha sido también utilizado por la autoridad colombiana, que ha, digamos, aprovechado este conflicto para brevar información y anular a alguna de las partes que está allí para después ir contra la otra. Ese no es un libreto nada nuevo, pero en este caso también está ocurriendo. Ahora, esos procesos no son nada más en Colombia y especialmente en el norte de Santander. También los hemos visto en Perú con otras características, porque allá y en Ecuador también los hemos visto. Bueno, allí hay eventos que ocasionan cierto escándalo público y entonces las comunidades empiezan a señalar a las personas que ellos creen que son los protagonistas de tales eventos y resulta ser que estarían ligados a este tipo de organizaciones. A veces no tenemos una constatación veraz de el nexo de estas personas que son señaladas con las organizaciones de origen, porque bueno, en todo caso, por ejemplo, el Tren de Aragua es casi ya una marca, y entonces un delincuente diciendo que pertenece al Tren de Aragua allí en estos sectores donde también probablemente hay una comunidad venezolana, digamos, incorporada a la vida legal, bueno, les puede ocasionar cierto temor. Y esas comunidades son las primeras. Sí, me parece que tenemos problemas con la comunicación. En ser extorsionadas. ¿Me están escuchando? Sí, hubo allí una parálisis de la imagen, pero adelante. Ok, antes del estornudo del internet, les decía que bueno, estas comunidades venezolanas también están siendo objeto de extorsión o víctimas de extorsión por estos grupos delictivos que se van solapados con esa migración masiva.
y hay que dejarlo siempre bien en claro, María Alejandra. El primer delito de las estructuras de delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, es la extorsión. Esa es la caja chica de las estructuras delictivas. Y después viene algunos tráficos, algunos comercios que empiezan siendo restringidos al ámbito de la localidad donde ellos están operando, como por ejemplo el de los bienes robados, y después se van extendiendo más allá de las fronteras. Estos son procesos más o menos lentos que tienen que ver con eso que un teórico de estos asuntos llamado Federico Varese llama el trasplantado de las estructuras delictivas y nacionales, y luego que es cuando se internacionaliza. Pero estas tomas de territorio se han producido también aquí en Venezuela, por ejemplo. Una clásica y de ejemplo incluso de academia. Eso que está ocurriendo en la antigua sede del Club de la Policía Metropolitana, que ahora es de la Policía Nacional, con la banda del Coqui. Es decir, ellos llegaron, se hicieron de toda esa instalación y hasta ahora no ha habido nadie que los pueda sacar de allí. Intentaron expandirse hacia sectores de La Vega, los sacaron a principios de año, pero no sabemos si esa situación, digamos, si ese conflicto armado volverá a repetirse, porque y esto hay que señalarlo, creo que Luis lo comentaba antes del corte, hay lugares donde estos grupos ya han sustituido al Estado, no solamente en la función de seguridad a través de la extorsión, sino también como mediadores en conflictos y aportadores de beneficios sociales, e incluso se convierten como elementos reguladores de todo lo que se puede o no se puede hacer en esos territorios, incluso de algunos planes sociales. Entonces es una situación que en la medida en que pasa el tiempo y el Estado no asume su rol primario, que es darle seguridad a la ciudadanía, pues estos grupos lo van reemplazando, y de a poquito en poquito se suman muchos territorios. Esto lo estamos viendo en el corazón de Caracas y también en la frontera, con estos procesos que a veces son armados, pero que otras veces no, son más bien silenciosos, y nos damos cuenta de ello cuando ocurren las denuncias de la gente que intenta pasar por las trochas y se consigue que ya no es el elemento del ELN, sino que es de un grupo de esta categoría como el Tren de Aragua, o que puede ser también de aquello que conocemos como el colectivo de seguridad fronteriza, que también está posicionado en algunos sectores de la frontera con norte de Santander. Justo quería preguntarle a propósito de lo que dice Javier Ignacio Mallorca, Luis Cedeño, si en su opinión lo que está ocurriendo hoy en Venezuela y que se ha internacionalizado es producto de una política de Estado y, entre otras cosas, producto de lo que fue, digamos, esa iniciativa denominada como las zonas de paz, que ha degenerado justamente en la pérdida del control del territorio por parte de las autoridades. Quisiera su opinión y su análisis, tomando como punto de partida lo que ocurre efectivamente en la Cota 905, siempre lo comentamos, al lado del Comando General de la Guardia Nacional y de distintos destacamentos policiales en Caracas. Lo escuchamos. Sí, fíjate, aquí creo que lo más peligroso de visualizar es la incapacidad del Estado en ser Estado como tal, ¿no? Pareciera que el gobierno, si bien no es una política de Estado descrita en ningún documento, de facto es una política de Estado. El hecho de que desde hace ya de vieja data se hablaba de que policías no suben cerros. El tema de la seguridad en los sectores populares fue abandonado ya hace mucho tiempo. Pero además es el repliegue del Estado justamente en esas funciones que todavía podían ejercer dentro de las comunidades, que es lo más preocupante, y que pareciera ser que el Estado o no tiene la capacidad de llegar a esas poblaciones, como claramente no tiene la capacidad de controlar las fronteras, y bueno, todo el esfuerzo del mismo aparato del gobierno de que las personas no conozcan lo que está sucediendo
en esos sectores, ¿no? Es un claro indicador de que el Estado no controla grandes partes de la frontera. Siempre están, por supuesto, en una diatriba con Colombia de que son ellos, somos nosotros, pero lo claro está en que estas bandas, ¿verdad?, no solamente en el momento que ya controlan el espacio geográfico, se dan cuenta que tienen que, por supuesto, fungir como una suerte de Estado paralelo, ¿no? Y yo creo que es parte del mismo abandono del Estado en todas las áreas, todos los servicios públicos. Es la capacidad del gobierno, por decirlo, de realmente manejar las estructuras del Estado. Y por supuesto que en cualquier lugar donde el Estado está ausente, otra estructura toma su lugar, ¿no? En este caso son estructuras delincuenciales, que es lo que ya existe, que es lo que se está, digamos, promoviendo de alguna manera, lo único que funciona dentro de los sectores populares, y sí, terminan siendo, como bien dice Javier, reguladores, ¿verdad?, de muchas funciones, y eso incluye, por supuesto, no solamente el monopolio de la violencia, sino inclusive las mediaciones, todos los servicios, qué es lo que se puede o lo que no se puede hacer. Ulteriormente, lo que ve el ciudadano es que en la ausencia total y absoluta del Estado, lo único que le queda son estos grupos criminales que parecieran que están más organizados, tienen más recursos. Por supuesto, el Estado está en la incapacidad absoluta de hacerle frente, y esa incapacidad para muchos se traduce en que puede significar que el Estado, al ceder, por supuesto, está otorgando todas esas funciones a estos grupos, y pareciera que es una política de gobierno. Pero bueno, es sumamente peligrosa. Ya sabemos lo que ha sucedido en otros países. Pueden reaccionar de dos formas: mano blanda o mano doble dura. Y en ambos casos tiene graves consecuencias. La mano dura tiene consecuencias humanas, pérdidas de vidas humanas. Es una guerra intestina que vamos a tener que lidiar, si queremos recuperar el Estado en sus funciones y en lo que es todo el control del territorio nacional. Javier Ignacio, quisiera tu comentario, y agregaría lo siguiente: si la proliferación de estos grupos no responde, más allá de una política de Estado, también a un tema ideológico. Se pensó, o pensaron algunos que forman parte de la administración, que estos grupos defenderían en su momento la revolución, cosa que en la práctica no ha sido así. Quisiera tu opinión y tu análisis. Y por otra parte, a propósito de lo que dice Luis Cedeño, de haber un cambio, bueno, ¿qué estrategia habría que implementar para controlar estas organizaciones que ya se han internacionalizado? Te escuchamos. Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre si esto obedece a un tema ideológico, creo que en lo referido a la expansión de las llamadas megabandas, creo que no. Ahora bien, hay detrás de esto hay una especie de idea que ha manejado el régimen, primero dominado por Chávez y ahora por Maduro, en cuanto a eso que ellos mismos llaman, en la jerga oficialista, la corresponsabilidad en materia de la preservación de la seguridad. Entonces, con esa línea han incorporado a otras estructuras que no son megabandas. Pues esto hay que hacer alguna distinción, porque los colectivos, aunque en muchas oportunidades han sido calificados como bandas con un barniz ideológico, pues realmente tienen desde el punto de vista histórico otro origen, un origen distinto al de estas estructuras delictivas. Entonces, independientemente de que lleguen a incurrir, como efectivamente ha sucedido, en extorsiones y secuestros, los colectivos tienen otro origen, otra línea, otro desarrollo. Y por eso amerita, digamos, un análisis más individualizado. No los podemos meter a todos en el mismo paquete que las megabandas. Son factores armados, son estructuras que no están formalmente incorporadas al Estado, aunque en lo referido a los colectivos han
se han emitido una serie de normas sublegales para lograr algún tipo de conjunción de fuerzas en función del logro de ciertos objetivos, como por ejemplo la distribución de alimentos, la participación en conflictos armados, en fin, son coyunturas que el Estado está visualizando y para las cuales ha convocado a los colectivos para, digamos, unir esfuerzos. Pero las megabandas van hacia otro lado. Las megabandas ejercen control sobre porciones de territorio con una función específica, que es la preservación y la expansión de sus negocios. Esto va en ese sentido. Esto es delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada tiene ese propósito, y con eso, en la medida en que se logra el control del territorio, desde luego que se van asumiendo funciones de mediador, lo que llaman gobernanza criminal, y que eso tiene un filón político, evidentemente. Tarde o temprano, las estructuras de delincuencia organizada, llámense megabandas, mafias, maras, terminan relacionándose con el sector político de los lugares donde operan, primero con los que están más cercanos en materia de gobierno, que son las policías municipales y las alcaldías, pero después se van expandiendo y van abarcando las gobernaciones, los gobiernos departamentales, como los llaman en Colombia, y después van hacia a ciertos operadores del gobierno central que, bueno, es mejor tenerlos a su lado, y entonces los van reclutando por vía de corrupción. Estos son procesos que no son exclusivos de Venezuela, pero que en el caso nuestro ameritan un análisis, porque a veces pareciera que el Estado no se enfrenta abiertamente a estas megabandas que están desafiando su poder ya de manera pública. Es decir, la toma de la sede del club de la Policía Nacional Bolivariana es una cachetada a los cuerpos de seguridad. Y eso es un desafío abierto. ¿Y qué es lo que hay allí detrás, María Alejandra? Lo que hay detrás es un mensaje muy claro, en el sentido de que ese grupo, por ejemplo, dominado por Carlos Revete, alias Coqui, tiene un enganche con factores políticos que están más allá del gobierno de la Policía Nacional Bolivariana. Es decir, ellos lo que le están diciendo a los líderes de ese cuerpo policial es: mira, nosotros nos entendemos con tus jefes. Y eso es así, María Alejandra. No hay una política ya de zona de paz. Es decir, esto no obedece a un documento escrito, sino a un acuerdo con operadores del gobierno central, que parece ser que está escrito sobre piedra. Es decir, hasta ahora, salvo estos enfrentamientos que son, digamos, externalidades casi obvias y lógicas en este proceso de expansión, porque hay policías que no aceptan eso, bueno, más allá de eso no ha habido una toma o una retoma del sector de la Cota 905, como se intentó en la primera operación de liberación del pueblo. Y detrás de todo esto, ya para cerrar la respuesta, hay un error de concepto, pero que es básico. El Estado se maneja, en el caso venezolano, según una lógica pendular. Una mano suave, como decía Luis Cedeño, pero no tiene una fórmula intermedia antes de llegar a la mano extra dura. Entonces, con esa lógica, lo que está generando es una terrible crisis de seguridad ciudadana que lleva a la propia población a pedir, a clamar por medidas que le solucionen el problema, y ya. Entonces, la población desde luego no está con esa sofisticación de exigir el rescate de la institucionalidad, porque lo que ellos quieren es que le quiten el malandro que está dominando la esquina y que los está extorsionando. Entonces, bueno, ellos piden eso, claman eso, y el gobierno entonces se plantea como el gran salvador. Generó la crisis y ahora se plantea como el gran salvador. Entonces volverán estas operaciones de saturación, como las que hicieron en enero, con una
con un saldo de una cantidad de muertos ante los cuales es muy difícil oponerse, María Alejandra, porque mucha gente la saluda dentro de las poblaciones donde se efectúan, siempre y cuando esos cadáveres sean de los llamados malandros y no de gente que iba pasando por allí. Entonces, esta es una lógica terrible, pero es lo que estamos viviendo en Venezuela. Si me permiten ambos invitados, tengo que hacer una pausa para ir a policía. Les ruego permanezcan unos minutos más, porque a propósito de no solo los enfrentamientos abiertos en plena Caracas, y yo insisto con esto, muy cerca, al menos en la cota 905 del Comando General de la Guardia Nacional y otros comandos policiales, hay que sumar cosas como la construcción de edificaciones en centros penitenciarios. Y ahora mismo pienso en este video que se hizo viral de un estadio de béisbol, supuestamente en la cárcel de Tocorón, donde se ve perfectamente la identificación del tren de Aragua, como marcando territorio. Yo quisiera el comentario de nuestros invitados acerca de este suceso, de este hecho, pero al regreso. Ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de este fenómeno denominado como las megabandas, que insistimos se ha internacionalizado, megabandas venezolanas que tienen contactos o alianzas con otras organizaciones criminales en el mundo, concretamente en la región, en América Latina. Se conoce de contactos en Brasil, en Colombia, en Perú. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca y Luis Cedeño. Me dicen que en breve vamos a tener a Luis Izquiel, pero yo dejaba una inquietud a propósito de los hechos concretos y elementos que dan cuenta del control de estas organizaciones, no solo del territorio, y lo que vemos a diario en el área metropolitana de Caracas, muy cerca, al menos en la cota 905 de la Comandancia General de la Guardia Nacional. Ahora hay que sumar la construcción de infraestructura en las cárceles venezolanas que pertenecen o están identificadas con alguna de estas organizaciones. Y yo mencionaba el video que tan comentado se hizo en redes sociales de un estadio de béisbol, un gran estadio de béisbol, supuestamente en la cárcel de Tocorón, donde se lee Tren de Aragua. Inicio con Luis Cedeño, lo escuchamos. Y gracias, María Alejandra. Fíjate, aquí el tema está, y lo decía Javier, es que la delincuencia organizada y estas megabandas van permeando y generando, digamos, vinculaciones directas con el Estado. Esto se aprecia más inicialmente con lo que sería el sistema de justicia, ¿no? Y el sistema de justicia está conformado por las policías, los tribunales y el sistema penitenciario. Y por supuesto, este es el primer, digamos, de las estructuras del Estado
son las primeras que son las más vulnerables a ser infiltradas por la delincuencia organizada. Entonces, no es que sea particularmente de Venezuela, simplemente eso funciona así en todas partes del mundo, y dado que, las policías, ¿por qué las policías están tan debilitadas? Bueno, es claro que la inversión y el interés, ¿verdad?, digamos deficitario que ha tenido el gobierno en desarrollar policías fuertes, en estructuras, digamos, sólidas, no ha sido tal. Recordemos que hubo un esfuerzo en el 2006 con la CONARREPOL, hubo un esfuerzo con la creación de la Policía Nacional, pero realmente los sistemas nacionales de policía son muy débiles y los policías son muy mal pagados, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, la función policial es realmente muy marginal en cuanto a sus funciones de control, porque no tiene equipamiento, no tiene dinero, y entonces además está expuesta. Es la primera línea de defensa que tiene el ciudadano contra estos grupos delincuenciales que tienen todos los recursos, ¿no? Debo también recordar que en el caso del sistema penitenciario, la estructura de las megabandas realmente tiene su génesis en el pranato de las cárceles, ¿no? Allí donde fue que realmente se adquirieron las habilidades organizativas, donde tenías 200, 300 hombres a tu disposición, ¿verdad?, privados de la libertad, organizarlos a través del pranato, y así veíamos cómo existían cárceles totalmente controladas por los pranes. Eso ya es de vieja data. Y el hecho de que estén modificando su espacio interno a sus bienes y a sus deseos, pues, como es el caso de la construcción de cualquier estructura, una piscina, un club social, una gallera, todas estas estructuras las hemos visto en centros penitenciarios, que por supuesto tienen que tener la anuencia de las autoridades para hacer eso. Tú no puedes, solo preguntarse cómo en cualquier otro país es dificilísimo introducir cualquier tipo de bien, y cómo entonces tú puedes introducir cabilla, cemento y cualquier cantidad de cosas, cuando además el país está en la ruina, y por supuesto todo el mundo sabe que eso no sería un esfuerzo de el gobierno, ni el sistema penitenciario, ni sería, no sé, a lo que está escrito en ese caso, esas cárceles. En todo caso, lo que quiero decir con todo esto es que esas estructuras funcionando, criminales funcionando dentro de otras estructuras del Estado, eso se ve principalmente, por supuesto, en las policías propias, y por eso no hay ningún tipo, y como lo decía Javier, tienen enganches y vínculos muy superiores a, por supuesto, estas instituciones, y por supuesto no hay manera de que sean expulsados o esas actividades no sean realizadas en los cuerpos penitenciarios, o no ocupen un espacio claramente de la Policía Nacional y no se pueda recuperar. Realmente decir que es una bofetada, como dice Javier, es poco, pues, ¿no? Es un total reto, y además es un reconocimiento abierto a que estos grupos delincuenciales ya están totalmente infiltrados dentro de las estructuras del gobierno actual. Javier Ignacio, tu comentario. Bueno, quería hacer primero una acotación. Luis adelantó algo sobre esto. Primero, no es ese evento que se ha viralizado en redes sociales en torno a la cancha que está en Tocorón. A ver, esa cancha ya existía. Quien te habla, además, ha visitado ese centro penitenciario y hace tiempo, además. Entonces, ha podido constatar la existencia de esa cancha. Lo nuevo con respecto a eso es que, la organización del Niño Guerrero ha decidido ocupar ese espacio, invertir dinero en él y darle todo su toque corporativo, por decirlo así, al colocar entonces el nombre del grupo en el estadio. Es decir, esto, así como antes ponían vallas diciendo, un espacio recuperado por tal empresa, aquí aparece quien recupera ese espacio, que en este caso es una empresa criminal, y aparece con todo el despliegue posible, ¿no? Para que no quede ninguna duda. Tocorón es una ciudadela
en la que opera un bodegón desde hace mucho tiempo, es mucho antes que ocurriera la moda de los bodegones en Venezuela. Allí había uno donde no faltaba nada, María Alejandra. Allí también han construido una discoteca, opera una constructora, porque esta gente tiene un sentido empresarial muy importante. Esa constructora es la que ha motorizado, se llama Constructora Tokio, es la que ha motorizado todas las reformas dentro del propio penal. Y después, bueno, muy probablemente esa misma constructora, aunque no tengo elementos, digamos, documentales para corroborar esto, pero uno supone que esa misma compañía pues ha sido la que mejoró la cancha de béisbol. Ahora bien, en otras partes han ocurrido eventos similares, como por ejemplo en el antiguo internado judicial de Nueva Esparta. Allí la banda dominada por alias Conejo construyó una piscina. Conejo, ¿quién era? Bueno, el líder del llamado Tren del Pacífico. Estas cosas están sucediendo en varios lugares. Lo que pasa es que, bueno, no quedan tan expuestos y documentados como ocurre aquí con el internado judicial de Tocorón. Es una muestra más del fracaso de esa política penitenciaria que hace ya 4 años ofreció que rescataría el internado judicial de Tocorón. Es decir, la entonces ministra Varela se apersonó en las puertas del internado, dijo que eso lo iba a recuperar a propósito de un escándalo por la muerte de un funcionario policial, y bueno, todavía estamos esperando que eso suceda. Ese es otro mensaje de lo que llamamos el enganche político de los líderes de la organización que opera desde ese centro penitenciario, que es capaz de impedir o que se concrete el anuncio de una ministra del gabinete. Si me permiten ambos, se suma Luis Isquiel, nos quedan pocos minutos, pero yo quería un comentario de Luis Isquiel acerca de, digamos, la estrategia que se puede seguir ante un fenómeno de esta naturaleza, las megabandas y el control territorial, incluso de instituciones penitenciarias, como lo han descrito Luis Cedeño y Javier Ignacio Mallorca. Luis Isquiel, bienvenido, lo escuchamos. Muchísimas gracias, saludos a Javier, a Luis. Mira, la primera política es cambiar el régimen actual, ¿no? Porque todo esto ha ocurrido no por un fracaso de una política, yo creo que esto es ex profeso. Es decir, aquí ya es público y notorio que una megabanda criminal tiene un control total sobre Tocorón. Y ojo, el tema no es el estadio de béisbol, porque más bien eso sería positivo en otro país, que se construyan estadios no solo de béisbol, sino de cualquier actividad deportiva. Porque eso es parte del proceso de rehabilitación o de reinserción social de las personas que están allí recluidas. El asunto es que esto lo construyó y lo utiliza como símbolo una organización criminal, la más poderosa, a mi entender, desde el punto de vista de las megabandas criminales en Venezuela, como tú decías anteriormente, con una capacidad de exportación importante, que si sigue por este camino va a seguir causando estragos cada vez más serios en los países vecinos latinoamericanos. Entonces yo creo que lo primero sería eso, porque es que en la realidad actual no veo la forma de cómo detener la expansión de megabandas carcelarias como la de Tocorón o megabandas criminales como la del Coqui en la Cota 905. Es decir, ¿qué más tiene que hacer esa megabanda criminal de la Cota 905 en Caracas? ¿A cuántas personas más tienen que asesinar cuando están en los balcones de sus casas en medio de estos tiroteos? ¿A quién más tienen que asaltar en las autopistas? ¿Cuántas granadas más tienen que lanzar? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos estragos más tienen que causar para que aquí se haga algo? Yo creo que es que sencillamente no hay voluntad política para hacerlo, y lo preocupante, pero no es un cliché lo que quiero decir, es realmente preocupante, es el proceso por el cual esto va, ¿no? Aquí esa megabanda del Estado de Aragua, imagínate tú la marca, el poder que sigue generando. Imagínate tú también ahora, cada vez que tienen este crecimiento, me refiero a la de Tocorón, a la del Coqui y a otras organizaciones similares en el país, cada vez que hacen una cosa como esta y quedan impunes, cada vez que tienen una marca, como si fuera una marca comercial, creo que lo decía Javier,
Imagínate tú el poder de atracción que tiene eso hacia otros jóvenes que quieran incursionar en el camino delictivo. Es decir, cada vez van a ir creciendo más en la medida en que se muestren poderosos, se muestren impunes y sigan avanzando en este camino delictivo y generando grandes ingresos económicos. Esa es una realidad y algo que se sigue convirtiendo en un camino muy atractivo para jóvenes que se van a seguir sumando a esas organizaciones criminales, a estas que te mencioné y a muchas otras en el país, y en Venezuela se va a seguir consolidando esta gobernanza criminal que existe actualmente. Bien, gracias a los tres por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, hablando acerca de este tema que, bueno, tiene un impacto nacional, como hemos visto, pero también internacional, la conformación de las megabandas. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.